Gente, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Estamos entrando al Parque Nacional Los Cardones. Esta ruta es la que nos lleva a Cachi y vamos a conocer un pueblo que tiene apenas 2600 habitantes, un poco más ponele, que se ha quedado en el tiempo, que tiene un montón de costumbres y que nos va a fascinar. Así que acompáñame en esta nueva aventura de la serie acá por el norte, festejando los 1000 suscriptores. No tiene desperdicio. Miren, miren, miren lo que es las vistas y todo lo que se va a venir. Quédense y quédense también al pendiente de los otros videos que van a venir. Van a estar espectaculares. Vamos, dale nomás. Perfecto, muy bien. Gente, buenos días, nos encontramos en el Carril, es un pueblito que está re lindo ven ahí tienen para irse comida y nosotros nos vamos por la ruta 33 a Cachi. Vamos a subir a más de 2500 metros de altura, así que vamos a ver cómo reaccionamos en la altura porque acá Salta tiene 1200 metros sobre el nivel del mar. No es tan alto y vamos a disfrutar de excelentes vistas, así que comenzamos una nueva aventura. Miren toda la gente que se va para allá, van doblando ahí, esa es la que va a Cachi. Bueno, ya que llegamos a la Cuesta de los Obispos, el Valle del Lerma, punto panorámico, donde se ve todo esto. Miren la historia ahí, dice que cuenta de los viejos pobladores de Valle, que en la época colonial, desde el principio del siglo XX, se tardaba no menos de 3 días en llegar hasta la localidad de Molinos desde la ciudad de Salta. Se partía en carruaje, tirado por caballos, hasta el pie de la Cuesta del Obispos. Ahí se paraba y se seguía el lomo de mula. Qué bárbaro, ¿no? O a caballo. Bueno, estamos disfrutando este hermoso lugar. Bellísimo, muy lindo todo, la verdad, re tranquilo.
una paz. Qué loco pensar que ahí vive gente, ¿no? Tan lejos de todo, con su forma de vida, ahí con los animales. Y antes llegaban en 3 días hasta acá. Y bueno, ahora si no tienen vehículo y lo tienen que hacer caminando también. Nos vamos a seguir camino a Cachi. Acá llegamos a otro parador, pero sí, nos estamos dando cuenta, todo esto es la Cuesta del Obispo. Este parador o este mirador es el balcón y el que estábamos allá es el caracol. Y como es, tiene estos cartelitos que todos dicen el Cuesta del Obispo, es como que toda esta parte es la Cuesta del Obispo. Ahí está, mira, mirador del balcón. Este balcón natural muestra parte de la zigzagueante Cuesta del Obispo, entorno escénico, colores, geología, cielo claro, profundo y aire puro. En estas alturas los más cálidos vientos ascendentes del este son aprovechados por los cóndores. Es posible observar el vuelo de estas grandes aves carroñeras que pueden viajar más de 200 km por día deslizándose en largos planeos. Lo que está re lindo es que tiene así banquito de madera, mira, ¿viste? Está re bien preparado. Muy lindo, che. El camino, a pesar de ser de ripio, está bastante bien mantenido. Recién pasamos y había unas máquinas que estaban haciendo el mantenimiento a la ruta. Miren lo que es esta vista, no sé si se puede apreciar en la cámara, pero es espectacular. Esto es la ruta 33 yendo a Cachi, de Salta a Cachi, 3 horas más o menos. Le vamos a poner más porque estamos frenando acá rato, pero no podés no frenar. Ahí está el cóndor, hermoso, una de las aves que más me gusta a mí. Bueno, gente, llegamos. Este es el mirador oficial en la Cuesta del Obispo. Bueno, esta es una feria de artesanos en lo que es el mirador Cuesta del Obispo, yendo para Cachi. Hay que saber tocarlo, ¿eh? Un poquito de práctica. Ah, es como que las más claras son de otra forma. Un poquito varían por el tamaño. Y si las más chotitas son más agudas y más graves, las más. Muy bueno. Con esa hacemos la cadena. Qué bien, che. Muy bueno. 5.000 todo. 3.000 la piedra. Y si fuese solo así, ¿La cadenita sí, sola? 2.000. 2.000. ¿Y es alpaca eso? ¿Que trabaja ahí? Alpaca lengas. Vamos a filmar así, sale en el video. ¿Sí? Así le ven a comprar. ¿Están siempre ustedes acá? ¿Todos los días? Todos los días. ¿Están de acá de bien por la zona? Viví un poquito más abajo, 60 kilómetros. ¿Esto también lo hace vos? Eso es mi hermano. Familia artesana. Sí. Muy bueno. Ah, qué lindo que tenés esto, chi. ¿Y este qué sale, mamá? Valen 2.000 estos así los Ah, mucho, no está caro. y 1.500. Ah, este es de bronce. Ah, está re lindo, che. Honorito en equilibrio. Ah, toma. ¿Qué salen así? Son 2.000 pesitos. 2.000 pesos. No es caro, no está caro nada. Ah, bueno, después vamos a ver si llevamos un poquito de cada cosa. Lo Hecho a mano, pero la artesanal, prolijidad y está de muy todos. lindo. Y acá tienen todo lo que es comida. Salami de llama. Bueno, ¿Qué tal es? ¿Es fuerte o...? Miren lo que es esto. queso de cabra con tomillo, orégano. ¿Este también es el queso cabra? Sí, es el blanco. Ah, es suave, ¿eh? O sea que yo le comí allá en la sierra de Córdoba y es más fuerte. Queso de cabra con tomillo. Pero muy bueno. ¿Qué sale la bolsita? 4 bolsitas por 1.000 es precio. ¿Qué sale el salami? 2 por 1.500 y 3 por 2.000. Queso de cabra con orégano. Muy bueno. Toda elaboración propia. Muy rico. ¿Viste? No es fuerte, ¿viste? ¿Este también se llama? Ah, de cabra, mira vos. Estamos probando todo tipo de salami. De cabra, de llama. Está bueno el de cabra, ¿eh? No lo he probado nunca. Muy rico. Charpa Hugo. Para que vengan acá a visitar el puesto. Para que vengan a probar y llevar salamines, mira. Muy bueno. Dulce leche de cabra. ¿Qué precio tiene el potecito? 1.200. Che, muy rico todo y muy buenos precios tiene, la verdad. Bueno, estamos filmando, tengo un canal de YouTube para que lo vengan a visitar. ¿Ah? Bueno, acá tenemos lo que es la Cuesta del Obispo, pero la cuesta, miren lo que es. Recién veíamos un cóndor, se veía re lejos, no se podía apreciar bien. Gente, la verdad que te pone mal toda esta gente que hace toda su elaboración propia y vive acá. O sea, vive en este valle, el Valle Lerma, vive más o menos 60 kilómetros y se vienen todos los días acá. Y no es caro,
Ay, claro, vamos a tratar de comprarle algo nosotros. Obviamente no podemos comprarle a todos, pero la verdad que es riquísimo todo, todo nuevo para nosotros. Rendida parada. Bueno, antes de irnos a este hermoso lugar, que se lo súper recomiendo, vamos a pegar nuestro calco acá junto con todas estas en la cuesta del Obi, en el Valle Calchaquí. Ahí está, te sumas vos también, suscríbete nomás. Acá llegamos a lo que sería el Valle Encantado. Este no sé si será este, pero yo había leído que podés entrar caminando. Y bueno, en auto no se puede ingresar, supuestamente solamente caminando. Acá está el cartelito y dice acá algunas precauciones que tenés que tener, tema de horario y demás. Nosotros no vamos a entrar porque estamos enfocados en ir a Cachi y allá dice, ¿ves? El mirador está a 1 kilómetro, que no es lejos, y el fin de camino a 4 kilómetros. Y atenti el dato, acá no se puede volar drones. Nosotros no tenemos dron por el momento, pero por si venís y querés volar un dron por acá, no se puede. Ahora sí, creo que vamos a frenar únicamente en la recta más famosa de la Argentina, Tintín, y después ya ahí sí vamos a Cachi. Miren, me compré este anillito ahí de los artesanos, 2.000 pesos de alpaca, un regalo. Con razón nos agitamos tanto, mira, 3.457 metros sobre el nivel del mar. Bueno, hermoso, hermoso todo. Ahí está la capilla San Rafael. Miren, gente, lo que es esto. No. Qué espectáculo de la naturaleza, loco. La verdad no puedo creer estar acá. ¡Viva Argentina, papá! O sea, no se puede ni imaginar lo que es estar acá, personas. Tienen que venir. 100% recomendado esto. Nos encontramos dentro de lo que es el Parque Nacional Los Cardones. No es un lugar turístico porque no tiene infraestructura para el turismo, sino que vos lo pasás en la ruta y llegas acá. Los ejemplares que se encuentran acá es el cardón, que es ese que cuando se secan hacen construcciones de las casas con eso, que es una madera, que vamos a llegar ahora a Cachi a verlo, que tiene la iglesia hecha con ese material, y pasacanas, pero no sé cuál será algo así más chiquito. Quería acercarme para que lo puedan ver bien y decirles que bueno, ya superamos los 2.600 metros sobre el nivel del mar y llega hasta los 5.226 metros sobre el nivel del mar esta ruta. O sea que imagínense, terrible y cansador, pero estoy súper emocionado con esto, la verdad, emociona. Acá tenemos un ejemplar cerca, un cardón, y allá está lleno. Bueno, gente, y se logró. Llegamos a la recta de Tintín con 20 kilómetros, con más de 500 años de historia. Por acá alguna vez pasaron los incas, obviamente que modificado un poco, pero por esta ruta, esta recta, pasaron los incas y fue estratégicamente hecho por ellos. Así que ahí está, mírenla, aprecienla. Ahí me voy corriendo para allá. ¡No! ¡Uh-huh! ¡No! Vamos corriendo en busca de una foto épica. Sí, dale que llegamos. Perdón por la estabilización, pero ya llegamos. Quería
acercarme más para que ustedes puedan apreciar el verdadero. El otro era, pero era como más corto, me parece que era de ese estilo que les dije. Este es el cardón. Miren la altura que tiene, debe tener fácil 5 metros. ¡Qué altura! Y bueno, quería mostrárselo y con este fondo acá, con este fondo quería mostrárselo y allá está lleno, mira. Esto está al lado de la ruta. Miren qué hermoso. Díganme si no es hermoso todo esto que estamos viendo. Qué espectacular el norte, loco. Me está fascinando. Fascinando. Después de 375 paradas, llegamos a Cachi. Este es el cartel donde tenemos que sacar la foto. Quiero contarle un poco de Cachi. Es un pueblito que está, bueno, dentro de lo que es el Valle de Calchaquí. Nos venimos del Valle de Lerma y se unen en esa hermosa recta, esos hermosos paisajes. Y contarles que el 18 de febrero de 1975, varias áreas de este pueblito, porque es un pueblo, porque tiene apenas 3.000 habitantes, áreas de este pueblo han sido nombradas como lugar histórico. La verdad que es un espectáculo, vamos a disfrutar, vamos a ver si podemos comer algo de lo que compramos los otros días y observando de entrada a Cachi. Y tiene como un marquito acá. Bueno, lo que nos permite esta pared que tenemos acá como un marco es ver cómo es la construcción de adobe. Mira, acá se puede ver que se usa tierra, el barro de esta zona mezclado con paja. Miren, ahí tenemos para que podamos ver cómo es una pared de adobe. A lo mejor ustedes ya sabían, a lo mejor hay alguien que no lo sabe, entonces quería mostrárselo. Esto es lo que nos permite este marquito de Cachi, que ahora ya nos vamos para allá. Ya nos vamos para allá. Vamos a comer porque no comimos nada. Estuvimos parando 1500 veces. Ahora sí, nos vamos a comer nuestro salamincito de llama con nuestro quesito y a probar las cosas que compramos ayer en el mercado. ¡Vamos! Bueno gente, llegamos a Cachi, al fin. La verdad que sí, es un sueño el pueblo. Un pueblo de más de 2.600 habitantes, miren lo que es. Típicas casitas de adobe, es tipo colonial también, miren lo que es la plaza. Ahora voy a buscar un poquito de pan, porque nos vamos a sentar por ahí a comer algo tranquilo. Mientras tanto vamos caminando por las calles de Cachi. Es re chiquito, miren, re tranquilo, no hay nadie, gente. También puede ser por el hecho de que vinimos fuera de la temporada. Se respira otro aire acá, realmente. Se respira otro aire puro, de montaña. Miren lo verde que está la plaza, allá está la iglesia, que también fue declarada como Patrimonio Histórico Nacional. Ahí tenés la oficina de turismo. Miren los cactus acá. Está espectacular, re lindo. Re lindo. Disfruten gente, también ustedes del otro lado. Miren el banco, la municipalidad. Miren lo que es esta callecita. Qué bueno. Hermoso, muy lindo. Muy lindo todo. No, parece irreal.
Qué bárbaro, qué hermoso lugar que tiene Argentina. Y así se convierte, ¿ve? El cardón, que es lo que está hecho en el interior de la iglesia. Y allá tenemos un kiosquito. Hola. ¿Cómo va? ¿Tenés pan? Y así tipo tortilla no vendés. Dame unos 5 o 6 bollitos. ¿Y gaseosa tenés? Debe llevar una coca cero. ¿Hace mucho vivís acá? ¿De que naciste? Sí. ¿Acá? ¿Y cómo se vive acá? ¿Lindo? Lindo, ¿Tranquilo? tranquilo, por ahí aburrido, pero... ¿Y de vez en cuando te vas para Salta o no? No mucho, no No muy mucho. mucho. Ah, Ya, pero- ya cuando pones estudiar, por ejemplo, yo de terciario, ya no. Ah, estás estudiando. Sí, ¿Acá tienen universidad? acá tenemos terciario, Ah, bien. sí, Ah, re bien. Mira que bueno, tenés toda la familia acá. toda mi familia. Nosotros Sí. por ahí estamos en la ciudad y quilombo. Y a veces buscamos estos lugares así como para... Ah, no, sí, yo sí viví un año en Salta, viví. Ah, Sí, hermoso. no me gustaba. Ah, ¿te adaptaste? Yo fin de semana venía para acá. Te hace falta la tranquilidad. esa. Sí, el clima. Acá, por ejemplo, invierno, en la ciudad es frío, frío, muy frío. ¿Y acá? Y acá por lo menos ya a partir de las 12 ya sale el sol y te Ah. puedes comer una mandarina en el sol. Yo es la primera vez que vengo y me encanta. Es muy lindo, la verdad. Sí. Así que, aparte está bueno que tengan su propio negocio, que puedan emprender. Hay mucho turismo aparte, ¿no? Sí, Bien. acá mucho es que la agricultura. Ah, ¿qué? ¿Y qué? Sí. ¿Qué? Por ejemplo, mi familia pone el poroto, Ah, pimentón, ya cuando es época ya de verano ya es el tomate, cebolla, y Ah, así que va. bueno, un placer hablar con vos y conocerte. ¿Cuánto años tenés? Ya 25. ¿Algún día se va a Córdoba, Villa María? no creo, está lejos, pero bueno, ¿quién dice? Bueno, nos vemos. Chao, hasta luego. Bueno, hermosa conversación, sí, ahí con la chica de la despensa. Qué humildad, la verdad, de la gente que vive acá en Cachi. Ahí te das cuenta de lo simple que viven y que se conforman con cosas re simples, como por ejemplo comer una mandarina abajo del sol. Así que nosotros a veces en la ciudad, con tantas cosas, bueno, buscamos esto para alejarnos un poco de eso. Y bueno, ellos son privilegiados de vivir acá. Ahí también contó que iba a Salta, pero que fue a vivir a Salta, pero como que no se adaptó y se terminó viviendo acá. Debe ser muy difícil cambiar el aire de Cachi con una ciudad mucho más grande. Debe ser bastante difícil, pero bueno, linda charla. Bueno, gente, no sé si vieron el video anterior que fuimos a comprar al mercado San Miguel ahí de Salta y compré un par de cosas que bueno, lo tengo pensado degustar ahora acá en Cachi, en la plaza de Cachi. Lo primero que vamos a probar va a ser esto, que es el charqui. ¿Ves? Que es carne seca al sol. Y en este caso es condimentado con sal para que dure más. Esto no tiene vencimiento, nada. Lo voy a probar por primera vez en mi vida. Así vamos a probar este, que es el charqui. No sé si se come todo. Es raro. Es fuerte. Se siente fuerte el sabor. A lo mejor no es algo que volvería a comer. Quiero darle mi devolución y es fuerte. A mi gusto es fuerte, a lo mejor soy yo que tengo un paladar delicado. Para pasarlo, vamos a tomar esta que me compré, Malta real, que viene de Bolivia. Está rica. Como que es dulce. Es sin alcohol, por si las dudas, porque estamos manejando, pero es sin alcohol. Bebida sin alcohol. No está fea. Tiene, bueno, gusto a malta. Es como una gaseosa. Pero está rica. Fría está mucho más rica. Y bueno, y ahora vamos a probar nuestro salame de ciervo. Compramos y el quesito este de vaca. Salame de ciervo, no, de llama. Me confundí, perdón. Este está buenísimo. Muy bueno. Un poquito de pan. Ahí está. 10 puntos. Y por último, el dulce típico de acá, alfanique con azúcar de caña. Viene así envueltito. Probamos este. Ah, re duro. Pensaba que era más blando. Qué bueno. Está rico. Tiene gusto a los algodones de azúcar que te venden en la calle. Rosado, bueno, se siente el gusto del azúcar de caña. Muy rico. Y ese debe ser un poquito de azúcar como más quemadita, que le da otro gusto. Todo me gustó, pero bueno, hay algunas cosas que no estamos acostumbrados a comer, como por ejemplo charqui, que bueno, me resultó bastante fuerte el sabor. Es algo que no volvería a comer, eso sí seguro. Pero después todo lo otro,
10 puntos. Esta iglesia que está acá atrás mío se empezó a construir a principios del siglo XVI. Y también quería contarles por qué Cachi se llama Cachi, así como les conté como Tucumán, porque se llama Tucumán. La palabra Cachi proviene de piedra del silencio o cachi, con el significado de agradable por el clima que hay acá, que es espectacular. Recién estábamos hablando con una nativa de acá y decía que en invierno en Salta hace frío y acá no hace tanto frío, sino que sale el sol y se pone lindo. Y bueno, ahora vamos a ingresar a ver si se puede. Bueno, recién estábamos en la iglesia y según lo que yo leí, tiene artículos de más de 10.000 años de antigüedad. Y es muy viejo. Y acá estuvieron los españoles también. Por eso también está las casitas así tipo colonia. Bueno, ya estamos saliendo de la plaza y vamos a dar una vuelta por las calles de Cachi. Miren, llegamos a este lugar así, re lindo. Está lleno de lugares para comer. Re lindo esta parte. Y para ahí continúa y vas al centro histórico. Bueno gente, amerito terminar este video acá, caminando por las calles de Cachi. La verdad que estamos fascinados con Salta. Argentina tiene lugares espectaculares, este es uno. No solamente Cachi, sino el camino hasta llegar a Cachi es fabuloso. Y realmente me di cuenta que a lo mejor una reflexión medio tonta, que te das cuenta cuando viajas, es que por ahí uno se siente el centro del mundo, pensando que la gente vive como uno vive. Y acá te das cuenta que es totalmente otra forma de vivir, mucho más tranquila, con lo básico, y lo básico a veces está bien. Así que nada, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video por acá por el norte. No tengo más palabras que agregar, solamente decirle que gracias por acompañarnos en esta nueva aventura, en este nuevo videito. Obviamente no hace falta decirle que está 100% recomendado este lugar. Nos vemos.